Mil mensajes. Hoy estamos con el número 258 y cuando leemos el mensaje que nos da de la envidia, que ya hemos hablado en otros mensajes anteriores sobre la envidia, también nos damos cuenta de que especifica un poco más con algo que debemos hacer contra la envidia, que es luchar contra ella. ¿Cómo luchamos contra la envidia? Luchar contra la envidia es el mensaje que nos lleva, que nos trae este número, y que aparte de recordar que la envidia es una emoción, es un sentimiento, inclusive yo creo que es una actitud con sus 4 componentes de valores, de conocimiento, de emociones y de conducta frente a lo envidiado, creo que es entonces, y digo que es una actitud en la cual se busca el daño de quien tiene las cosas o los servicios, los recursos que nosotros carecemos. Cuando alguien le hace daño a la personalidad por tener lo que no tiene, probablemente aparece la envidia y sobre todo lo que hemos catalogado como la envidia negativa, esa envidia destructiva. La fórmula para nosotros luchar contra la envidia entonces tiene que pasar por 2 elementos, elementos que consideramos básicos y así lo queremos comunicar, que es cómo luchar contra la envidia propia, es decir, con la envidia que podemos sentir frente a alguien o frente a un grupo que tiene todo lo que uno no tiene y que uno desea o necesita tener. Y yo creo que esto es bien importante porque en muchas ocasiones en nuestra vida podemos sentir y podemos sentir este sentimiento y tener esta actitud de envidiar, inclusive de generar y querer que la persona que tiene lo que nosotros no tenemos tenga y sea objetivo de un daño. Eso realmente es importante porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar y responder a una pregunta simple de justicia que nos puede pasar a nosotros en cualquier área humana, en la cual, por ejemplo, vemos que por qué determinada persona o determinado grupo tienen tantas cosas que yo carezco y que yo no puedo obtener. ¿Cómo enfrentar esa sensación que va a producir la necesidad de tener lo que queremos, lo que deseamos, pero inclusive ir más allá, y es humano, pero no es bueno, sentir que la persona que lo tenga sufra el daño, como para cobrarse uno en el inconsciente, y hay veces en forma consciente, el por qué esa persona tiene tanto de lo que yo carezco. Y eso, yo creo que eso es básico, y eso es humano comprenderlo, y eso lo podemos sentir todos y cada uno de los seres humanos. Ahora, ¿cómo luchar contra eso? Pero también, ¿cómo luchar contra la envidia de los demás? Es decir, ¿cómo luchar contra cuando uno siente que hay esa actitud en otras personas o en otros grupos que realmente le desean daño a uno por uno tener cosas que ellos no tienen? ¿Y cómo enfrentar esto? Esto nosotros lo queremos enfrentar de acuerdo a la actitud, a esa actitud que dijimos es la envidia. Y lo fundamental, creo que lo que va a marcar la diferencia ahí es la parte racional. Esa parte racional debe dominar la parte emotiva y debe también ponerle freno a muchas conductas que por envidia nos terminan dañando tanto a nosotros como probablemente a la persona que es envidiada, si somos nosotros los que están envidiando, y que dañan a los otros, a quienes nos envidian, y que pueden generarnos algún daño muy importante también a nosotros. ¿Cómo luchar contra esto? Decíamos que los valores son importantes, la educación contra la envidia es muy importante. Los valores que se le deben dar en diferentes niveles a los niños, a los adolescentes, a los seres que están en minusvalía de tipo psicológica, emocional, física, social, cultural, realmente deben darse y debe inclusive la parte de la gente y que se saben poseedores de bienes, de fortunas, realmente de privilegios,
deben ponerse con empatía en el sitio del otro y decir, ajá, ¿por qué me están envidiando? ¿Para qué me están envidiando? ¿Cómo yo ayudo a que esa persona o cómo esa persona me ayuda cuando sepa que realmente mis deseos, mis necesidades son válidas por no tener lo que la otra persona tiene o porque yo tengo lo que ellas no tienen? Y cuando nos damos cuenta y nos comenzamos a meter en este mundo, comenzamos a través de la empatía, y yo creo que esto es fundamental, de unos valores que nos digan inclusive que el ser ambicioso no es malo. Yo puedo aspirar a tener las cosas que tiene otro, y si lo logro con mi trabajo, con mis esfuerzos, con mi talento, es válido. Lo que no es válido es que yo, por no obtener lo que quiero, yo odie, destroce, vaya en contra de que la persona que lo tiene. Y esto yo creo que genera toda un pensamiento mucho más profundo, por supuesto, y en cada uno de los casos, y lo comprendemos, de lo que es la justicia, de lo que es la equidad. Pero lo que es fundamental es crearle, sobre todo a los niños y adolescentes, más la sensación que sus necesidades y sobre todo los deseos los pueden cumplir si cumplen toda una serie de parámetros, ¿sí?, que hacer que odien a las personas que lo tienen, porque inclusive de obtenerlo van a dejar a otros, probablemente porque esos son bienes escasos, van a dejar a otros sin que lo tengan, y esas personas van a hacer lo mismo cuando uno tenga lo que los otros no posean. Y va a ser una curva interminable que el intelecto humano, la razón humana, la puede parar, sobre todo con los valores y sobre también, muy importante, con los conocimientos sobre el objeto envidiado, sobre cómo se puede obtener de una manera lógica, de una manera armónica, todo lo que realmente uno necesita y lo que uno desea, separando muy bien, y esto es básico en todos los elementos de lucha de poder, la diferenciación entre lo que es una necesidad para uno y lo que es un deseo, dándole prioridad, por supuesto, a cumplir y a cubrir las necesidades, pero también catalogar la presencia, la vigencia del deseo que nosotros podemos tener. Esto es una forma de luchar contra la envidia, los valores, la educación, la instrucción, la información pertinente de muchos aspectos de cómo nosotros podemos llegar a tener todo lo que deseamos en una competencia legal, en un elemento de legalidad, de preparación, de manejo de recursos. La otra cosa es el manejo conductual, no hacerle daño realmente a la persona que es envidiada, a la persona que tiene lo que yo no tengo. No hay por qué destruir a esa persona, porque si lo hago y lo obtengo, lo que la otra persona tiene y lo tengo porque le hago un daño muy grave, inclusive hasta la muerte, a la persona que tiene lo que yo no tengo, probablemente va a tener muy malas consecuencias, tanto en los primeros elementos, en los primeros momentos como después. Y también, y fundamental también, trabajar las emociones de la envidia. Y yo creo que esto es fundamental. Cuando hay amor, y el amor como nosotros lo entendemos cuando hablamos de emociones, como la supraemoción, en donde hay una ira, que es un elemento importante, pero una ira motivadora, cuando hay una tristeza, que en lugar de ser depresiva, es una tristeza reflexiva que nos hace pensar, cuando encontramos un miedo que en lugar de paralizarnos, nos lleva a organizarnos, y cuando finalmente hay una alegría, que en lugar de ser una euforia desbordada, que puede generar daño, es una celebración, entonces vemos que si actuamos con valores, con buen conocimiento del cómo obtener lo que deseamos, lo que queremos, lo que necesitamos, con unas conductas que sean acordes con lo que buscamos,
y finalmente con una emoción, super emoción de amor, con los elementos todos estos en positivo y no en negativo, probablemente vamos a facilitar la obtención de lo que tantos queremos o de lo que tanto necesitamos o de lo que tanto deseamos. Y aquí es una forma adecuada para combatir la envidia. No se debe, la palabra es muy dura, no se debe castrar a la gente en sus motivaciones para lo que tenga, porque de eso viene la evolución y el progreso humano, pero no hay que destruir a quienes tienen ese elemento, sino que hay que buscar o una negociación o un acuerdo o una competitividad que nos permita, por ejemplo, llegar a ser el número 1 en tenis del mundo. ¿Qué requiere eso? Podemos envidiar a cualquiera de los grandes tenistas o los grandes deportistas, pero uno ha hecho el esfuerzo, uno tuvo la visión desde pequeño, uno ha hecho toda esa ruta para llegar a obtener ese privilegio y esa obtención de esa necesidad. Bueno, cuando nos damos cuenta de esto, entonces empezamos a tener una vida mucho mejor, una vida en la cual podemos tener y podemos sentir muchas ambiciones positivas, sin tener envidia. Este es el mensaje fundamental de este número interesante que nos ha servido para abordar de cómo podemos enfrentar la envidia, tanto la envidia que nosotros podemos sentir como la envidia que sienten los demás. Ahí faltó algo, que es el elemento de comprender la envidia de los demás y tratar en lo máximo, muchos dirán que es imposible, de hacer empatía, de comprender, de hacernos inclusive las semejanzas y de poder manejar la situación de esa envidia que nosotros podemos generar en mejor forma e inclusive no sentirnos tan afectados, porque qué bueno es sentirse que uno es envidiado, pero mejor es que uno es una figura que emula, es decir, que hace que los demás quieran tener, quieran ser, quieran estar como uno está, porque consideran que eso es bienestar. Este es el número 258, lo dejo con esta obra conceptual del pintor venezolano Enrique Rojas, que es de lápices. Estos lápices, yo les decía, estos lápices son de verdad, están pegados en el lienzo y constituyen una obra conceptual hermosísima del lápiz, la comunicación. Usted lo puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la urbanización La Florida, en la calle Los Mangos, en una esquina que se contrapone a una panadería muy famosa de La Florida. Y usted puede ir, ver y encontrar estas obras de Enrique Rojas y de muchos otros pintores venezolanos. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.